Fallece Gloria Rocha Lamente tras el doblaje de Goku Niño Dragon Ball y Sailor Moon y Sakura Card Captors el mismo día de su cumpleaños. El cielo resplandece a mi alrededor. Estoy agradecida, complacidísima de haber... La labor de ella como directora es amada por muchos. A posteriori ves el genio de ella, la idea. Glorita. Sí, ¿cómo estás, Glorita? Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. El cielo azul. ¿De qué estás hablando? Entra ahí y trae nuestro bloque. ¿Entrar ahí? No importa lo que suceda sobre... Yo de todos modos estoy muy contenta. El ánimo, estoy tan agradecida a Dios. Hoy arrancamos con una de esas noticias que son, bueno, un poco agridulces, ¿no? Sí, la verdad. Por un lado está la tristeza de una despedida, pero por otro, pues casi la obligación de celebrar una vida que ha sido extraordinaria. Desde luego. Ha fallecido Gloria Rocha, una figura capital del doblaje, aunque su nombre para muchos quizás no resuene tanto como las voces que ella misma creó o dirigió. Claro. Es el eterno sino del doblaje, que cuando es bueno es invisible. Y fíjate qué cosa tan curiosa, casi poética. Nos ha dejado el 14 de enero de 2026, que era justo el día en que cumplía 94 años. Madre mía. Es un círculo que se cierra de una forma muy significativa. Totalmente. Así que para el análisis de hoy hemos reunido los comunicados, los artículos y todas las reacciones que han ido saliendo. La idea es... entender el legado gigantesco de la mujer que todos en la industria conocían como la madrina. Exacto. Queremos desentrañar cómo su trabajo moldeó, bueno, la banda sonora de varias generaciones en toda Latinoamérica. Es que es la oportunidad perfecta para asomarnos a ese arte, al arte del doblaje a través de una de sus arquitectas. Hay que decir, eso sí, que las fuentes, por la inmediatez de la noticia, pues bailan un poco en los detalles. Sí, eso he visto. Unos medios dicen Gloria Rocha Contreras, otros Gloria Luz Rocha Sánchez, unos que falleció el 13, otros que el 14, en fin. Son detalles menores al final. Exacto. En lo que no hay ni una sola fisura, en lo que todos coinciden, es en la dimensión de su figura. Era un pilar. Pues empecemos por ahí, por el apodo, que me parece que lo dice todo. La madrina. Sí. En un mundo tan competitivo como este que te llamen así, tiene una carga de respeto y de cariño brutal. No es la jefa, es la madrina. ¿De dónde sale? Pues fíjate que el apodo es la clave para entenderla. No era una figura de autoridad lejana, sino todo lo contrario. Varios testimonios, como el del actor Javier Rivero, explican que se ganó ese título a pulso. Ajá. Cuando llegaban actores jóvenes, con talento pero sin experiencia, ella los observaba. Y si veía esa chispa, ese potencial, literalmente los adoptaba como aprendices. O sea que no era solo darles su primer papel y ya. Para nada. Era un compromiso. Era invertir su tiempo, su paciencia. Era sentarse con ellos, enseñarles los secretos del atril, a modular la voz, a interpretar solo con el sonido. Que eso en una industria donde el tiempo es oro. Java carreras. Y madre mía, qué ojo clínico tenía. Es que cuando ves los nombres que ella impulsó, te das cuenta de la magnitud. Totalmente. Estamos hablando de Mario Castañeda, que para millones de personas no es la voz de Goku, es Goku. Directamente. O René García, que es imposible separar de Vegeta. Ella no solo les dio una oportunidad, les dio los personajes que definirían sus vidas y la infancia de medio continente. Es que esa es la cuestión. Su generosidad tenía un componente de visión, ¿sabes? Vio en un joven Mario Castañeda la mezcla exacta de ingenuidad y furia que necesitaba Son Goku. Claro. Vio en la voz de René García esa arrogancia y esa vulnerabilidad oculta de Vegeta. Esa capacidad de hacer casting no es técnica, es intuición pura, es psicología. Al final es un arte. Antes décadas, creó una escuela, un estándar de calidad. Claro, porque no es solo dirigir una sesión, es construir una industria talento a talento. Y eso me lleva a pensar en el momento en que todo explota. Los años 90, el anime. Sin duda.
Si los 80 fueron de formación, los 90 fueron su coronación como directora. Fue la persona adecuada en el momento justo. Exacto. La industria del anime japonés se empezó a exportar masivamente y necesitaba voces que pudieran transmitir esa intensidad tan particular, tan distinta a la animación de Estados Unidos, ¿no? Es que la lista de series que dirigió entre el 94 y el 2000 es para alucinar. A ver, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, ahí es nada. Casi nada. Pero es que además dirige Sailor Moon y Sakura Card Captors. Y por si fuera poco, una serie de culto como Slam Dunk. Básicamente, la programadora musical de la infancia de muchísima gente. Totalmente. Y lo fascinante es pensar en la responsabilidad que eso era. Ella no recibía un producto y le ponía voces. No. Recibía un fenómeno cultural japonés y tenía que hacerlo relevante para un público a miles de kilómetros. Tenía que conseguir que los gritos de un Super Saiyan sonaran auténticos. Que te los creyeras. Por eso la describen como una mente maestra. Su trabajo era ese, el de una arquitecta de sonidos y de emociones. Me parece alucinante esa idea, porque, claro, hoy lo vemos como algo obvio, pero en ese momento, ¿cómo decides quién va a ser la voz de Bonnie, de Serena Tsukino? ¿Qué buscas en esa voz? Pues buscas una mezcla de torpeza que sea entrañable, liderazgo que están haciendo y un corazón enorme. Y ella lo encontraba. El casting es eso, es entender el alma del personaje y encontrar su eco en la voz de un actor. Y ella era una maestra en eso. Por eso esas voces se han fusionado con los personajes para siempre. Se convirtieron en canónicas, son inseparables. Se ve perfectamente en las reacciones a su muerte. Los actores no hablan de una directora, hablan de una figura casi familiar. Sí, es muy emotivo. Lalo Garza, que es otra voz conocidísima, escribía algo muy potente. Hoy perdimos a una gran mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hasta siempre, madrina. Fíjate qué frase. Cambió la vida de millones. Es que es literalmente así. Y lo de René García, la voz de Vegeta, es todavía más personal. Él simplemente escribió: «Te agradezco, madrina, por el enorme cariño que me diste siempre». ¿No habla del trabajo? No habla del trabajo, ni de la fama, ni de la serie. Habla de cariño. Eso te da la medida de la persona. El apodo no era una anécdota, era la descripción de una realidad. Es increíble. Y pensar que mientras estaba enfrascada en estos proyectos gigantescos, definiendo la cultura pop de los 90, ella misma seguía teniendo una carrera potentísima delante del micro. Para nada. Y aquí es donde la historia de Gloria Rocha adquiere una nueva dimensión. Claro, porque no solo estaba detrás de la mesa. Es que una cosa es dirigir y otra es ser tú la voz que la gente reconoce al instante. Y vaya si lo fue. Pues sí. A ver, preparémonos. Fue la voz de Miss Piggy en el show de los Muppets. Miss Piggy, con ese carácter, esa personalidad arrolladora. Pero es que al mismo tiempo fue la voz de Vilma Picapiedra, que es casi su antítesis. Dulce, centrada. La razón en medio del caos. Y también Olivia Olivo en Popeye. Y la tía Harriet en la serie de Batman de Adam West. Es que no tienen nada que ver entre sí. Eso demuestra una versatilidad que hoy es muy difícil de encontrar. Un rango actoral brutal. Su carrera como actriz arranca a finales de los 50. En la edad de oro del doblaje mexicano. Exacto. Y si te pones a escarbar ahí, te encuentras sorpresas mayúsculas. Las fuentes citan una lista de películas que dobló, que es un verdadero quién es quién del Hollywood clásico. Yo reconozco que esto es lo que más me sorprendió al prepararlo. Sabía lo de Dragon Ball, pero no había conectado los puntos hacia atrás. Pues fíjate, le puso voz a Julie Christie en Dr. Zhivago. Vaya tela. Dobló a Jane Fonda en La Tigresa del Oeste, a la elegantísima Deborah Kerr en El cielo fue testigo, pero es que también actrices de carácter como Shelley Winters en Winchester 73. O sea, un western clásico. E incluso a Marlene Dietrich en Set de Mal, de Orson Welles. Es una locura. O sea, la misma persona que dirigía los Kamehameha fue la voz de una de las grandes divas del cine negro. Abarca toda la historia audiovisual del siglo XX. Su trayectoria es un mapa de la evolución del doblaje. Empezó en estudios legendarios como Cinsa, pasó por Intertrack y finalmente se estableció en Auditel, donde ya se dedicó en exclusiva a dirigir. ¿Y su último trabajo fue? Pues el último registrado como directora fue en 2012, con La Dama de Hierro, la película sobre Margaret Thatcher. Más de 5 décadas de carrera. Si eso no es un legado monumental. Es una carrera inabarcable.
Entonces, si tuviéramos que empaquetar todo esto, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Qué significa el legado de Gloria Rocha hoy? Pues yo creo que su legado tiene como varias capas, ¿no? La primera, y la más evidente, es la cultural. Ajá. Su trabajo fue esencial para que el doblaje latinoamericano se consolidara como una industria de prestigio mundial. Demostró que no se trataba de una mera traducción literal, sino de una adaptación creativa. Hacía que las historias fueran universales. Exacto. Conseguía que un niño en Lima sintiera como propia la historia de un niño mono con cola de Japón. Esa es la magia. Esa es la magia. La segunda capa es la profesional. Creó una cantera de talento que sigue siendo la columna vertebral del doblaje actual. Los actores que ella formó son ahora los maestros. Es una onda expansiva. Totalmente. Y luego está la tercera capa, la más personal, la de los recuerdos. Su legado está en la memoria auditiva de millones de personas. La risa de Vilma Picapiedra, el cielos de la tía Harriet. Esos sonidos forman parte de nuestra biografía sentimental. Y ella fue la arquitecta de muchos de ellos. Su legado es doble, las voces que eligió y las voces que ella misma fue. Por eso su figura trasciende los créditos de una película. Fue una visionaria, una mentora y una artista. Todo al mismo tiempo. Al final, lo que nos queda es la imagen de una mujer que entendió el poder de la voz como nadie. Sí. La directora que puso sonido a nuestra infancia, la actriz detrás de personajes que son parte de la familia y por encima de todo, la madrina que cuidó el talento de una industria entera. Y su historia, creo, nos invita a una reflexión importante, a valorar un arte que a menudo pasamos por alto. Totalmente. Un buen doblaje es como un buen arbitraje. Si no te das cuenta de que está, es que es excelente. Pero detrás de esa invisibilidad hay un trabajo artístico descomunal. Es una forma muy bonita de verlo. No es una copia, es una nueva creación. Exacto. Y esto nos deja con una última idea, una pregunta, que el legado de Gloria Rocha responde de forma contundente. A ver. Solemos pensar en los actores originales como la versión definitiva de un personaje. Pero, ¿hasta qué punto la voz de doblaje con la que crecemos define la identidad de ese personaje para toda una cultura? A veces, me atrevería a decir, de una manera incluso más profunda que la del actor original. Claro. Para millones de personas, la voz de Homer Simpson no es la de Dan Castellaneta. Y la de Goku, definitivamente, no es la de Masako Nozawa. Es la que eligió una mujer llamada Gloria Rocha. Hay voces que nos transportan directamente a la infancia, ¿verdad? Sonidos que son como una máquina del tiempo. Pues lo más curioso es que muchas veces, detrás de todas esas voces que marcaron a una generación entera, hay una sola persona. Una figura clave que desde la sombra dio forma a nuestros recuerdos. A ver, hagamos un pequeño juego. ¿Qué tienen en común? Goku, el guerrero más fuerte del universo, Sailor Moon, la defensora de la justicia, y ojo, Miss Piggy, la cerdita más diva de la tele. Suena chiste, ¿verdad? Pues aunque parezca increíble, la respuesta es una sola persona. Esa persona tiene nombre y apellido, Gloria Rocha. Ella fue la arquitecta, la que construyó ese puente sonoro entre todas esas historias y millones de espectadores. Vale, pues vamos a meternos de lleno en su faceta quizá más influyente, porque es que Gloria Rocha no era solo una voz más. No. Fue la directora, la que estuvo al mando, la que orquestó todo el universo sonoro de series que hoy en día son auténticas leyendas. Pero, un momento, ¿qué hace exactamente una directora de doblaje? Porque, a ver, no es solo sentarse y darle a un botón de grabar, para nada. Es tener la visión completa, es saber elegir la voz perfecta para cada personaje. Y luego guiar a los actores, dirigir sus interpretaciones para que claven cada emoción, cada matiz. Es supervisar todo el proceso para que el resultado sea impecable. Vamos, que en esencia es como volver a dirigir la serie desde cero, pero para un público totalmente nuevo. Y ojo, que su carrera fue larguísima, ¿eh? Empezó allá por finales de los años 50. Pero si hay un momento, un periodo que la catapultó a la categoría de leyenda, fue entre 1994 y el año 2000. ¿Por qué? Porque fue cuando se puso al frente nada más y nada menos que de la dirección de doblaje de Dragon Ball. Es que, claro, no hablamos solo de una serie. Estamos hablando del Olimpo del anime de los 90. Poca broma. Dragon Ball, Sailor Moon, Slam Dunk, Sakura Card Captors. Ella fue la mente maestra que estaba detrás del sonido que nos marcó a millones. Pero su legado va mucho más allá de la silla de dirección. Ahora vamos a hablar de su faceta más personal y de ese apodo tan especial con el que se ganó el respeto y sobre todo el cariño de toda una industria.
¿Y por qué la llamaban la madrina? Pues mira, su colega Javier Rivero lo contaba muy bien. Decía que Gloria tenía un don especial, un ojo clínico para ver el talento. Si llegaba un actor nuevo al estudio y ella veía esa chispa, esa magia, lo adoptaba, lo apadrinaba, vaya. Se convertía en su mentora, en su guía dentro de la profesión. Y para que veamos hasta qué punto esto era cierto, no hay nada como escuchar a la gente que ella misma formó. Este mensaje, por ejemplo, es de René García, la voz inconfundible de Vegeta, y creo que sus palabras lo dicen absolutamente todo. Y es que aquí está la clave de todo. Ella no solo dirigía actores, es que forjaba leyendas. Fue ella y nadie más quien apostó por un jovencísimo Mario Castañeda para que fuera la voz de Goku adulto. Pensemos en esto un segundo. Una decisión que, y esto no es ninguna exageración, cambió para siempre la historia del doblaje en español. Y justo cuando parece que su aportación ya es gigantesca, pues resulta que hay más. Porque su talento no se quedaba solo detrás de la mesa de dirección, ni mucho menos. Gloria Rocha fue también una actriz de doblaje increíblemente prolífica y muy reconocida. Aquí es donde la cosa se vuelve alucinante. A ver, para que nos hagamos una idea, mientras estaba dirigiendo las batallas épicas de Dragon Ball, su propia voz era la que daba vida a personajes tan distintos como la glamurosísima Miss Piggy o la entrañable Vilma Picapiedra. O sea, es que esa capacidad para cambiar de registro, esa versatilidad, es sencillamente asombrosa. Es que su currículum como actriz es para quitarse el sombrero. Abarca de todo, desde clasicazos del cine como Dr. Zivago hasta íconos de la animación de nuestra infancia como He-Man o Spider-Man. Imaginaos, su voz está en cientos y cientos de producciones a lo largo de más de 5 décadas. Una auténtica barbaridad. Y claro, después de una carrera tan increíble llegamos al final de su historia en vida, pero en realidad es el principio de su leyenda inmortal. Un legado que, a día de hoy, resuena más fuerte que nunca. Gloria Rocha nos dejó el 14 de enero de 2026. Tenía 94 años. Y se dio la circunstancia de que era precisamente el día de su cumpleaños. Un detalle, no sé, casi poético, que le pone un broche muy emotivo al cierre de una vida absolutamente increíble. Las reacciones de sus compañeros de profesión lo dijeron todo. Este mensaje, por ejemplo, del actor Lalo Garza, creo que resume a la perfección lo que sintió toda la industria. No se había ido una compañera más, se había ido una matriarca, se había ido la madrina. Y claro, esa emoción traspasó el mundo del doblaje y explotó en las redes sociales. No eran solo sus colegas, eran miles y miles de fans que de repente cayeron en la cuenta de que la banda sonora de su infancia tenía un nombre y un rostro. Y la reacción fue una oleada de agradecimiento por todas esas historias que literalmente definieron sus vidas. Al final, toda su historia nos deja con una reflexión final, ¿no? Nos obliga a pararnos a pensar. ¿Cuántos de nuestros recuerdos más preciados, de esos momentos que atesoramos, existen gracias al trabajo de un artista que nunca vimos? El legado de Gloria Rocha es la prueba viviente de que a veces los verdaderos arquitectos de nuestros mundos favoritos son aquellos que nunca jamás están bajo los focos. Sí, es cierto, Gloria Rocha, la legendaria directora y actriz de doblaje conocida como la madrina del doblaje latino, falleció a los 94 años el 14 de enero de 2026, el mismo día de su cumpleaños, dejando un inmenso legado en la industria por dirigir series icónicas como Dragon Ball Z, Sailor Moon, Sakura Card Captors y Slam Dunk, además de prestar su voz a personajes como Miss Piggy y Vilma Picapiedra, formando generaciones de actores y marcando a millones de fans. Puntos clave de su carrera y legado. Directora icónica. Fue la mente maestra detrás de la selección de voces y la dirección de doblaje de clásicos animados que definieron la infancia de muchos, incluyendo la saga de Dragon Ball. La madrina se ganó este apodo por su generosidad y habilidad para formar y lanzar a nuevas generaciones de talentos de doblaje, como Mario Castañeda, Goku, y René García, Vegeta. Voces inolvidables. Además de dirigir, dio voz a personajes memorables como Miss Piggy, los Muppets, y Vilma Picapiedra, entre muchos otros. Legado duradero. Su trabajo fue fundamental para establecer el doblaje latino, y su visión y talento son recordados con gran cariño y respeto en toda Latinoamérica. La noticia de su partida, especialmente en su cumpleaños, generó una ola de homenajes en redes sociales por parte de colegas actores y miles de fans que le agradecieron por las voces y las historias que marcaron sus vidas. La madrina, actriz y directora de doblaje de Dragon Ball, el día de su cumpleaños 94. El deceso fue confirmado por colegas mediante mensajes públicos de despedida. La industria del doblaje en México ha perdido a una de sus figuras clave,
Gloria Luz Rocha Sánchez, reconocida como la Madrina, actriz y directora que dejó una huella profunda en varias generaciones de intérpretes y espectadores. Su fallecimiento se registró este 14 de enero, día en que cumplía 94 años, según confirmaron colegas mediante mensajes públicos de despedida. Reacciones en redes sociales. El actor Lalo Garza expresó el sentir de la comunidad con un mensaje difundido en redes sociales. Hoy perdimos a una gran mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha, directora original de Dragon Ball, de BZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina. La noticia fue reforzada por la actriz Gloria Obregón, quien escribió en Instagram: les comunico el sensible fallecimiento de Gloria Luz Rocha Sánchez Jal Madrina. Un abrazo a su familia y a mis compañeros de doblaje. Una figura clave del doblaje en México. Gloria Rocha construyó una trayectoria excepcional que comenzó a finales de los años 50. Trabajó en estudios fundamentales para el doblaje nacional como Rivatón de América, Cinsa, hasta su cierre en 1983, Telespeciales, Siglo A, Producciones Salgado e Intertrack. Posteriormente, se desempeñó exclusivamente como directora en Auditel hasta 2012. El apodo de La Madrina no fue casual. De acuerdo con el testimonio de Javier Rivero, era llamada así porque, cuando varios actores, sobre todo principiantes, llegaban a reportarse con ella, aquellos que consideraba que tenían un gran potencial los adoptaba como sus aprendices, convirtiéndose en guía y formadora de nuevas voces. Su labor como directora alcanzó reconocimiento masivo con la franquicia Dragon Ball entre 1994 y 2000, periodo en el que eligió la voz de cada uno de los personajes. A esta etapa se suman direcciones emblemáticas como Sailor Moon, Slam Dunk y Sakura Card Captors, títulos que definieron la historia del anime doblado al español en América Latina. Además de su influencia detrás del micrófono, Gloria Rocha tuvo una amplia carrera como actriz de doblaje en cine, series y animación, participando en producciones clásicas y contemporáneas. La Dama de Hierro, 2012, fue su último trabajo, cerrando una vida dedicada por completo al arte de la voz. Su fallecimiento deja un vacío profundo en el doblaje mexicano, pero también un legado que seguirá vivo en cada personaje y en cada actor formado bajo su tutela. La directora detrás del doblaje de Dragon Ball y Sailor Moon. Dirigió algunas de las series animadas más influyentes en Latinoamérica y fue decisiva en la elección de voces que marcaron a varias generaciones. El mundo del doblaje en México y Latinoamérica confirmó este miércoles el fallecimiento de Gloria Rocha Contreras, directora y actriz de voz reconocida por su trabajo en la versión en español de Dragon Ball. Tenía 94 años y murió el mismo día de su cumpleaños. La noticia se conoció a través de redes sociales, donde actores del medio compartieron mensajes de despedida. René García, voz de Vegeta, también expresó su gratitud personal y profesional hacia Rocha, a quien se refirió como una figura cercana y formadora. Con las emociones muy encontradas hoy. Te agradezco, Madrina, por el enorme cariño que me diste siempre. Gloria Rocha inició su carrera en 1960 y trabajó durante más de 5 décadas como actriz y directora. En dirección de doblaje estuvo al frente de series que alcanzaron amplia difusión en la región, como Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Sailor Moon, Slam Dunk y Sakura Card Captors. Como actriz de voz participó en producciones como El Show de los Muppets, Miss Piggy, Popeye, Olivia Olivo, He-Man y Spider-Man, serie animada de 1981, además de trabajos en cine. Se retiró del doblaje en 2012, tras dirigir la película La Dama de Hierro. Gloria Rocha Contreras, 14 de enero de 1932, 13 de enero de 2026, conocida cariñosamente en el medio como La Madrina, fue una actriz y directora de doblaje mexicana. Era hermana del también actor de doblaje Abel Rocha. Comenzó su carrera en Rivatón de América a finales de los años 50 o inicios de los 60, luego empezó a trabajar en Cinsa, trabajó con ellos hasta el cierre de la empresa en 1983, manteniéndose un tiempo en Telespeciales, Siglo A, y posteriormente trabajó en producciones Salgado e Intertrack. Al cierre de ambas empresas, trabajó únicamente como directora para el estudio Auditel hasta 2012. En palabras de Javier Rivero, se la conocía como La Madrina debido a que cuando varios actores, sobre todo principiantes, llegaban a reportarse con ella,
Aquellos que consideraba que tenían un gran potencial los adoptaba como sus aprendices. Su trabajo como directora más reconocido fue la franquicia de Dragon Ball desde 1994 hasta 2000, en donde escogió la voz de cada uno de los personajes. Entre otros trabajos, también se destaca entre sus direcciones a Sakura Card Captors, Sailor Moon y Slam Dunk. La Dama de Hierro del año 2012 fue su último trabajo tanto como directora como en el doblaje en general. Falleció el 13 de enero de 2026 a los 93 años de edad. Películas: Terciopelo Azul, 1986, Señora Williams, Hope Lange, La Fuerza del Cariño, 1983, Rosie Dunlop, Betty King, voces adicionales. El día que Cristo murió, 1980, Sarah, Veronica Wells. Viernes 13, 1980, Trudy, Dorothy Cobbs, doblaje original. La Gran Barricada, 1977, Celeste, Dinah House. La Tragedia del Hindenburg, 1975, Mildred Breslau, Catherine Helmond. El Viento y el León, 1975, Mujer de la Estación, Anita Colby, voces adicionales, doblaje original. Secreto oculto en el mar, 1975, voz en la grabación sobre Arlene Iverson. Un mulato llamado Martín, 1975, Juana de Porres, Gloria María Ureta. El aullido del mutilado, 1974, Chica en fiesta, Harriet McFaul. El policía que ríe, 1973, Grace Martin, Shirley Ballard, Prostituta, Frances Lee McCain. La batalla por el planeta de los simios, 1973, Alma, Franz Nguyen. El otro, 1972, Winnie, Loretta Leverse. La conquista del planeta de los simios, 1972, vendedora de libros, Jim Byron, señorita. Greer, las grabaciones de Anderson, 1971, operadora telefónica de la policía. Mi vida es mi vida, 1970, Partita Dupea, Lois Smith. Historia de amor, 1970, Mujer en la biblioteca. 100 rifles, 1969, Chica en el hotel, Soledad Miranda. Baile de ilusiones, 1969, Concursante. El bebé de Rosemary, 1968, Señora. Gilmore, Hope Summers, amiga de Rosemary Almohadilla 3, Marianne Gordon, hermana Agnes, Jean Guinness, contestadora del doctor. Hill, Rutaña Alda, doblaje original. Flint, Misión Insólita, 1967, Natasha, Yvonne Craig, Amazona Almohadilla 1, Erin O'Brien. Phantom, una espía que cayó del cielo, 1967, Huya, Elizabeth RCY, Mrs. Trivers, Ann Lancaster, Caprice, 1967, Suling, Irene TSUE. Batman, 1966, Tía Harriet, Magde Blake. El crepúsculo de las águilas, 1966, Elfie Heidemann, Lonnie von Friedel. Funeral en Berlín, 1966, Samantha Steele, Eva Renzi. La tigresa del oeste, 1966, Cat Bayow, Jane Fonda. Doctor Zivago, 1965, Lara Antipova, Julie Christie. Una grieta en el mundo, 1965, Angela, Sidney Scott. El tercer secreto, 1964, Señorita. Humphreys, Judi Dench. Robinson Crusoe en Marte, 1964, voz en grabadora. Charada, 1963, secretaria en Embajada Americana. 8:30, 1963, Gloria Morin, Bárbara Steele, amiga del productor, Annie Gorassini, Carolina, secretaria de Claudia. Los valientes andan solos, 1962, Señorita. Kennedy, Secretos de Alcoba, 1959, Marie, Julia Mead, enfermera Resnick, Mary McCarthy. El bucanero, 1958, Lizzie, Billy Lee Hart. La reina del espacio sideral, 1958, Matilde, Lisa Davis. Me casé con un monstruo del espacio, 1958, Francine,
Valerie Allen. Sed de Mal, 1958, Marcia Lineker, Joanna Moore, Tania, Marlene Dietrich. Amo París, 1957, Letty, Ruta Lee, Marion, Dovima. Bésalos por mí, 1957, operadora telefónica, Nancy Kulp. El cielo fue testigo, 1957, hermana Sor Ángela, Deborah Kerr. Blanca Navidad, 1954, Rita, Lorin Crawford. Abbott y Costello, en Venus, 1953, Reina Ayura, Mary Blanchard. El manto sagrado, 1953, Lucía, hermana de Marcelo, Pamela Robinson, esclava. A la hora señalada, 1952, Helen Ramírez, Katy Jurado. El mundo en sus brazos, 1952, Mami, Andrea King. Sin rastro del pasado, 1952, Pearl Stinson, A Member, Kitty McHugh. Tierra y Esperanza, 1952, empleada de la tía Tildy, Lillian Randolph. Ambiciones que matan, 1951, señora. Ann Vickers, Frieda Inescort. Hablemos de Eva, 1950, Karen Richards, Celeste Holm. Winchester 73, 1950, Lola Manners, Shelley Winters. Las Furias, 1950, Chiquita, Movita. Milagro en la calle 34, 1947, señora. Shellhammer, Lela Bliss. La calle sin nombre, 1948, Judy Stiles, Barbara Lawrence. Jane Eyre, 1944, Grace Poole, Ethel Griffiths. Qué verde era mi valle. 1941, Bronwyn Morgan, Anna Lee. Altas Sierras, 1941, Ma, Elizabeth Risdon. Heidi, 1937, Tía Dete, Maddie Christians. El rayo invisible, 1936, Diana Rook, Frances Drake. La novia de Frankenstein, 1935, Gitana, Helen Jeromedy. Anime, Astro Boy, madre de Alvin. Honey Honey, madre de Marcelino, un episodio. Sailor Moon, Reina Metalia, voz en el crucero, episodio. 12. Sailor Moon R. Yamanen, EP. 65. Capitán Harlock, Reina Esmeralda, Rima, Mime, Tania Gungistan, Mayu Oyama, señora. Masusan, Tsunajima, Amora, Keiyuki. Galaxy Express 999 Emeraldas. Las aventuras de Duke Fleet, Emilia. Dragon Ball Z. Voces adicionales. Películas animadas. Los Tres Reyes Magos. Estrella de Belén. Don Gato y los Gatos de Beverly Hills. Gertrude Vandergely. Un cuento de Navidad. Hija de Cratchit, Belle. Santa Claus llega a la ciudad. Vendedora. Guerra de Magos. Prostituta. Tina Romanus. Mujer mutante. Hada pequeña. Madre Hada. Doblaje original. El hombre más avaro del pueblo. Señora. Cratchit. Películas de anime. Locke. El Superman de las galaxias. Lu. Taro. El niño dragón. Abuela de Taro. Vieja gallina rica. Series de TV. Batman. Tía Harriet. Mac de Blake. Ben Cassie. Enfermera Maggie Wills. Jim Bates. El túnel del tiempo. Anne McGregor. Lee Meriwether. Esa chica. Anne-Marie. Marlo Thomas. El show de los Muppets. Miss Piggy. Richard Hunt. Frank Oz. Janis. Eren Osker. Richard Hunt. Mela. Eren Osker. Doblaje original. Hechizada. Phillips Stevens. Mabel Albertson. Mi bella genio. Amanda Bellows. Emmeline Henry. Patrulla Juvenil. Julie Barnes. Peggy Lipton. M. A. Siglo H. Mayor Margaret. Hot Lips. O'Lihan. Loretta Sweet. Plaza Sésamo. Voces adicionales. Tarzán. Voces adicionales. La familia Ingalls. Voces adicionales. Hoy el mundo del doblaje latino se encuentra de luto por el fallecimiento de la directora y actriz de voz Gloria Rocha Contreras, quien murió este 14 de enero de 2026 a los 94 años. Considerada una figura determinante en la industria del doblaje en México y Latinoamérica, trabajó durante más de medio siglo en la dirección, formación actoral y actuación para televisión y cine.
Conoce sus doblajes más icónicos. Rocha fue conocida por prestar su voz a personajes emblemáticos como Miss Piggy en el show de los Muppets, Vilma en Misterio a la Orden 3 y Olivia Olivo en Popeye, roles que la ubicaron entre las voces femeninas más reconocibles para el público infantil y familiar en la región. Sin embargo, su mayor influencia estuvo en la dirección de doblaje. Fue responsable de coordinar y supervisar proyectos que se convirtieron en referentes de la animación japonesa en español, entre ellos Dragon Ball y Sailor Moon, dos producciones que consolidaron la expansión del anime en Latinoamérica durante los años 90. También trabajó en títulos como Slam Dunk y Sakura Card Captor, donde definió casting, estilos interpretativos y continuidad de voces, aspectos que marcaron la identidad del doblaje latino de esa época. Reacción de actores ante la noticia. Tras conocerse la noticia, actores y directores del medio utilizaron redes sociales para despedirse de Rocha y compartir fotografías de grabaciones, convivencias y homenajes. Las publicaciones destacaron su influencia en la construcción del doblaje mexicano y su papel como formadora de nuevas generaciones de intérpretes y directores. Su muerte deja una trayectoria que continúa vigente en pantalla, en personajes que aún circulan en televisión y plataformas digitales, y en una comunidad profesional que la reconoce como una figura clave en la consolidación del doblaje latinoamericano. Luto en el anime. Una voz inolvidable en el mundo del doblaje latino. Además de su labor como directora, Gloria Rocha también dejó huella como actriz de voz. Participó en producciones icónicas como El show de los Muppets, dando voz a Miss Piggy, Popeye, interpretando a Olivia Olivo, He-Man, Spider-Man, serie animada de 1981, El legado eterno de Gloria Rocha. Gloria Rocha se retiró oficialmente del doblaje en 2012, tras dirigir la película La Dama de Hierro. Con ello cerró una carrera ejemplar, pero su influencia continuó viva en cada actor que formó y en cada serie que ayudó a construir. Su legado va más allá de los créditos. Vive en la memoria colectiva de quienes crecieron escuchando las voces de Dragon Ball, Sailor Moon y muchas otras producciones que definieron una era de la televisión. La muerte de Gloria Rocha representa una pérdida irreparable para el doblaje latino y para el fandom del anime. Su trabajo no solo dio voz a personajes inolvidables, sino que ayudó a forjar la identidad cultural de generaciones enteras. Y con esta noticia nos despedimos, recordando con profundo respeto el legado de Gloria Rocha, una voz y una mente creativa que marcó a generaciones enteras a través del doblaje. Su trabajo dio vida a personajes inolvidables como Goku niño en Dragon Ball, así como a producciones icónicas como Sailor Moon y Sakura Card Captors. Partir el mismo día de su cumpleaños convierte esta fecha en un momento aún más simbólico y emotivo para quienes crecieron escuchando su talento. Si este vídeo te ayudó a recordar su legado o a conocer la importancia de su trabajo, te invitamos a suscribirte al canal, darle like, comentar qué personaje o serie recuerdas con más cariño y compartir este vídeo para que más personas honren su memoria. También te invitamos a ver nuestros demás contenidos dedicados a las voces y artistas que dejaron huella en nuestra infancia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.